Buenos días, estudiantes de séptimo. Bienvenido a la clase de matemática. Estamos revisando los polígonos, ¿no? Es una figura plana cerrada construida con segmentos de recta que no se cruzan entre sí. Estuvimos viendo algunos polígonos. Son figuras, como dice el concepto, que se juntan, ¿no? Y se unen entre sí, formando diferentes formas con diferentes lados, ¿no? Por su número de lados también vimos ayer la clasificación. Clases de polígonos. Tenemos los polígonos regulares y los polígonos irregulares. Los regulares, si todos sus lados son de la misma longitud y todos sus ángulos de la misma amplitud, ¿no? Esos son los regulares. Todos sus lados de la misma medida, digamos. Y los polígonos irregulares, si no es regular. Acuérdense que y siempre están dentro, los regulares siempre van a coincidir dentro de un círculo, circunferencia, siempre van a coincidir sus puntos, sus esquinas. En cambio, en este lado, si ven que hay un espacio aquí que no topa el triángulo, entonces sería un triángulo que no tiene los lados iguales, porque hay triángulos con lados iguales y triángulos equiláteros con lados iguales y triángulos escalenos, isósceles que no tienen los lados iguales. Entonces esa es la gran diferencia entre polígonos regulares e irregulares. Los regulares tienen lados iguales, sus lados son iguales, y los irregulares en cambio no, tienen diferentes tipos de medida. Ya, también hemos visto clase de polígonos regulares, ¿no? Tenemos el triángulo, cuadrilátero, pentágono de 5 lados, hexágono de 6 lados, heptágono 7 lados, octógono 8 lados, enágono 9 lados y decágono de 10 lados. Así como apreciamos en la clasificación y las clases de polígonos regulares que también revisamos, estamos afianzando nuestros contenidos y lo que vamos aprendiendo. Perímetro de los polígonos regulares. Perímetro, aquí tenemos los polígonos regulares. Acuérdense que son aquellos que tienen sus lados la misma medida. Aquí tenemos una figura de 8 lados, ¿no? Así como observamos. Como solo hay un sola medida de un lado, 6 metros dice, es una figura grande, 6 metros. Aquí dice perímetro es igual al número de lados por su longitud, es decir, cuántos lados tiene, ¿no es cierto? Como aquí solo nos expresan esta figura geométrica, solo 6 metros, y es una figura de 6 lados, vamos a multiplicar en esta fórmula de perímetro 8 por 6. ¿Por qué? Porque la figura es de 8 lados. Este es un lado, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lados, ¿no? Entonces aquí viene 8 lados, lo multiplico por 6. Para este ejemplo, 6 metros. Entonces 8 por 6, 48. Entonces su perímetro final es 48 metros. Cuando el polígono es regular, ya tienen la misma cantidad de metros, centímetros de cada uno de sus lados que lo conforman. ¿Ya? En cambio, en polígonos irregulares, ¿no? Que no son iguales, ¿ya? No son iguales sus lados. Aquí mismo vemos en el ejemplo, aquí dice 8 metros, 3 metros este lado dice 8 metros, el lado acá dice 3 metros, el lado acá 3 metros, el lado acá 4 metros, el lado acá 10 metros, el lado acá 4 metros. Entonces tienen diferentes medidas, como observan en el gráfico de los polígonos irregulares. Y entonces perímetro es la suma de la longitud de sus lados. Vamos a sumar sus lados, porque como son diferentes, ya no podemos
tratar de realizar una fórmula igual que la anterior. La anterior era porque eran iguales sus lados. Como esta figura es irregular y tiene varias medidas de cada lado, entonces es más, solo aplicamos la ley de la suma y vamos sumando sus valores, ¿no? Había 8, aquí está 8, aquí está 3, otra vez 3, aquí está 4, aquí está 10 metros, 4 metros. Sumamos todo este número de lados. Entonces es una figura de 6 lados. ¿Ya? En total nos da la suma, la sumatoria de sus lados, nos da 32 metros. Nos da 32 metros. Ya, entonces así aplicamos ahora el perímetro de los polígonos, que esa es la clase del día de hoy. Hicimos primero una retroalimentación, una revisión de los conceptos anteriormente revisados, ¿no? En general de los polígonos, y ahorita que estamos viendo el perímetro. Entonces el perímetro de los regulares, que son el mismo lado, se multiplica su número de lados por su medida. Y los irregulares se suman todo esto, ¿no? Y aquí tenemos un mapa conceptual donde nos va explicando diferentes fórmulas que podemos aplicar, ¿no? Cuando es un cuadrado, aquí está un cuadrado, y tiene sus lados iguales, un cuadrado de lados iguales, entonces sencillamente se puede hacer 4 por uno de sus lados y como todos son iguales va a salir la respuesta correcta. Cuando es un rectángulo es diferente porque hay que tomar dos medidas, la medida lateral y la medida superior y la de abajo. Entonces la de superior y la de abajo se ven iguales. En cambio la de los laterales es más pequeña. Entonces se aplica esta fórmula que está aquí. 2 entre paréntesis b más a y se lo multiplica por 2. Entonces para cada figura existe una fórmula. Por favor copiar estas fórmulas, este cuadrado, este mapa, este cuadro conceptual con sus fórmulas en su cuaderno, porque es muy importante, las tienen para recordar cada vez que vayamos a trabajar con estas figuras geométricas, tienen ustedes guardadas sus fórmulas en su cuaderno, ¿ya? En su cuaderno de trabajo. En cambio, cuando es un trapecio, sabemos que tiene diferentes medidas, ¿no? Es un irregular. Entonces tendríamos que sumar lado por lado, como aquí está en la fórmula. B, C, D, se le ha asignado una letra a cada lado que es diferente. Ustedes saben, cuando hay irregulares, se suman cada uno de sus lados, porque no hay como no son iguales, no se puede hacer ningún cálculo aplicando la multiplicación. Solo hay que sumar sus lados. Por ejemplo, aquí hay un trapezoide igual, todos sus lados son diferentes. ¿Qué hace la fórmula? Sumar cada uno de sus lados diferentes. ¿Ya? En cambio, aquí hay un polígono regular. Aquí mismo dice la palabra polígono regular. Entonces, cada uno de sus lados son iguales. Y se los va a multiplicar por cada uno de sus lados. ¿Ya? Así que estudiantes, es muy importante que copien este cuadrito con las fórmulas así como está. Utilicen la regla, que ahorita estamos en geometría. Hagan bien sus gráficos, sus cuadernos. Hasta se distraen ahí coloreando sus figuras geométricas, pintándolo. ¿Ya? Ahora vamos a ver aquí un video para reforzar lo que hemos visto acerca de los perímetros de las figuras geométricas, tanto ¿Qué onda? Espero que estén muy bien. Mi nombre es Daniel Carreón y hoy les voy a platicar de uno de los temas más fáciles, el perímetro. El perímetro es la suma de los lados de una figura geométrica, es la medida de su contorno. Vamos a ver nuestro primer ejemplo. Aquí tengo un triángulo con medidas de 5, 12 y 8 centímetros. La fórmula para calcular el perímetro es lado más lado más lado. Vamos a sumar los tres lados de nuestro triángulo. Empecemos.
Perímetro es igual a este lado que mide 8 centímetros, más este lado que mide 12 centímetros, más este lado que mide 5 centímetros. Al sumar 8 más 12 más 5, tengo como resultado 25 centímetros. Y ese es el perímetro de este triángulo. Facilísimo, ¿verdad? Vamos a ver otro ejemplo. Aquí tengo un cuadrado y tiene medidas de 4 por 4. Esto quiere decir que cada uno de sus lados mide 4 centímetros. La fórmula para calcular el perímetro del cuadrado es lado más lado más lado más lado, porque son 4 lados. Ahora voy a sustituir datos y tengo que perímetro es igual a 4 más 4 más 4 más 4. El perímetro es igual a 16 centímetros. Hay otra fórmula para calcular el perímetro de los cuadrados y es perímetro es igual al lado por 4. Se multiplica el lado por 4 porque son 4 lados que miden lo mismo. En este caso, la medida de cada lado es de 4 centímetros. Por lo tanto, queda perímetro es igual a 4 centímetros por 4. Y al multiplicar, el perímetro es igual a 16. Esto quiere decir que el contorno del cuadrado mide 16 centímetros. Vamos a ver otro ejemplo. Aquí tengo un rectángulo con medidas de 7 centímetros por 20 centímetros. La fórmula para calcular el perímetro es perímetro es igual a lado más lado más lado más lado. Ahora voy a sustituir los datos. Esto quiere decir que en lugar de poner las letras, voy a poner su valor y tengo que perímetro es igual a este lado de 7 centímetros más este lado de 20 centímetros más este lado de 7 centímetros más este otro lado de 20 centímetros. Al sumar 7 más 20 más 7 más 20, tengo que el perímetro es igual a 54 centímetros. Esto quiere decir que el contorno del rectángulo mide 54 centímetros. Ahora vamos a ver el pentágono. Y tengo que cada uno de sus lados mide 4 centímetros. El perímetro es igual a lado más lado más lado más lado más lado. Ahora voy a sustituir datos. Esto quiere decir que en lugar de las letras voy a poner su valor. Perímetro es igual a este lado de 4 centímetros, más este otro lado de 4 centímetros, más este otro de 4 centímetros, más este otro de 4 centímetros y este otro que también es de 4 centímetros. Al sumar todos los lados del pentágono, tengo que el perímetro es igual a 20 centímetros. Como todos los lados del pentágono miden lo mismo, puedo utilizar esta fórmula, que es perímetro es igual a lado por 5. Perímetro es igual, y como cada uno de los lados del pentágono mide lo mismo, es 4 centímetros por 5 lados. El perímetro es igual a 4 por 5 igual a 20 centímetros. Esto quiere decir que la medida del contorno del pentágono es de 20 centímetros. Regalado, ¿verdad? Ahora vamos a ver un hexágono. Tengo aquí mi hexágono y cada uno de sus lados mide 7 centímetros. La fórmula para calcular el perímetro del hexágono es perímetro es igual a lado más lado más lado más lado más lado más lado. Ahora voy a sustituir datos. Perímetro es igual a 7 más 7 más 7 más 7 más 7 más 7. Al sumar cada uno de los lados del hexágono, tengo que el perímetro es igual a 42 centímetros. Regalado, ¿verdad? Hay una forma de hacerlo más fácil, que es utilizando esta fórmula. Perímetro es igual a lado por 6. Así que multiplicaré la medida de cada uno de sus lados por 6, porque tiene 6 lados. El perímetro es igual a 7 centímetros, que es lo que mide cada lado, por 6 lados. Y el perímetro es igual, y 7 por 6 es de 42 centímetros. Esto quiere decir que el contorno del hexágono mide 42 centímetros. Recuerda que el perímetro es la medida del contorno de una figura. Ahora vamos a ver unos ejercicios y espero ver tu respuesta en los comentarios. ¿Podrás resolverlos? Ok, estudiantes, ya revisamos el contenido anterior. Entonces, cuando tenemos alguna figura con varios lados diferentes, una figura irregular, que realizamos la suma de sus lados. La suma de sus lados porque es un polígono irregular, ¿no es cierto? Y en cambio, como este pentágono
solo marca una medida, solo vemos una medida, entonces se sobreentiende que los demás lados todos son iguales. Entonces se realiza por cada uno de esos lados algo más rápido, porque se puede decir 7 más 7 más 7 más 7, así como el ejemplo, pero podemos multiplicarlo directamente por el número de lados. 1, 2, 3, 4, 5 lados, se lo multiplica y nos da 35 lados. Ya, estudiantes, vamos a dar una breve revisión al un ejercicio. Por ejemplo, aquí tenemos: encuentra el perímetro de los polígonos regulares e irregulares. El triángulo equilátero, como dice la palabra equilátero, tiene sus lados iguales. Entonces tiene 12, 12 y 12. Aquí, como todos son iguales, podíamos sumarlos, como también hacer la multiplicación de 12 por 3. 12 más 12 más 12 nos da un total de 36. O también podían poner 12 por 3. También podían trabajar así. Igual nos va a dar el mismo resultado. Ya, en este ejercicio que estamos trabajando de triángulos equiláteros. Acá hay un rectángulo. Como observan, el rectángulo tiene dos lados de 20, el superior, el inferior, y dos lados laterales que sí son iguales de 15 y 15. Y también podríamos sacar el mismo resultado, sumar los cuatro lados. O aplicamos esta fórmula: a más b por 2. Entonces, ¿qué lado es igual? El 20, el 15, se suman, nos da 35. Eso lo multiplicamos por 2. 35 por 2 nos va a dar 70. Ya, es lo mismo también que sumemos los cuatro lados, pero podemos aplicar la multiplicación para que nos ayude a realizarla más rápido. Ya, acá abajo tenemos un cuadrado, solo tenemos un dato que es 12, entonces sobreentiende que es un cuadrado con todos sus lados iguales. 12, 12 del lado acá, 12 del lado acá abajo, entonces que cada uno marcan 12. Ya, entonces podemos poner aquí 12, y como sus lados son iguales los 4, 12 por 4 nos da 48. Si uno estudiantes, nos da 48. Y aquí en este pentágono lo mismo, solo tenemos un valor, multiplicamos cada valor por, son 5 lados. Y tenemos número de lado 5, aquí ponemos 15. 15 por 5, 75. 75 es su resultado. Entonces así llegamos al resultado del pentágono. Y aquí tenemos otra figura irregular. Como son todos los lados diferentes, aquí vemos las medidas: 12, 27, 15, 10, 12, 22. Entonces sumamos todos y nos va a dar un final acá, un total. Eso ya lo ponen ustedes observando este video. Entonces, estudiantes, así como trabajamos en el ejercicio, vamos a realizar un deber. Encuentra el perímetro de los polígonos regulares e irregulares. Ya van ahí con sus valores cada uno para que puedan realizarlos. Ya, cada uno lleva su valor. Igual yo les voy a mandar una foto con cada una de las imágenes del deber para que se puedan ayudar. O bueno, si ustedes tienen en sus teléfonos, de repente captura de pantalla, ya ahí pueden realizar una captura. Bajo el primer ejercicio, ahora estoy con el rectángulo, de bajo el cuadrado y el pentágono,
Y al último tengo la figura irregular. Ya, estudiantes. Muy bien, estudiantes. Esperemos que, por favor, anoten todos los conceptos, todos los ejercicios, los ejemplos, los que no estén ya repetidos, los que ya vimos anteriormente, que fue la revisión anterior, los nuevos, las fórmulas del perímetro, el perímetro, eso lo anotan, por favor, en sus cuadernos. Bien pintado, usen la regla, por favor, hagan bien los números, que es muy importante para su nota de cuaderno, que esté bien presentado, estudiantes. Ok, estudiantes de séptimo, entonces nos veremos en la próxima clase.